Hola, ¿todo bien? La historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia relata los recuerdos de infancia y adolescencia del protagonista. Describe la cercanía entre su familia y una pareja de vecinos recién casados. Con el paso del tiempo, el protagonista comienza a experimentar curiosidad por las relaciones. Su despertar adolescente se mezcla con la admiración que siente con la amable vecina. Gracias. Cuando era niño, una pareja de recién casados se mudó al lado. Mis padres eran cálidos y acogedores, y después de que nuestras familias se acercaran, María González, la amable y gentil señora de al lado, solía traerme pequeños bocadillos. Su dulce naturaleza hizo que me cayera bien de inmediato. Con los años, y cuando llegué a la adolescencia, comencé a sentir curiosidad por las relaciones. Pasaba mucho tiempo en su casa, y a menudo veía a María cuidando a su bebé. Su figura curvilínea naturalmente se convirtió en la fuente de mi despertar como adolescente. Lo que no sabía entonces era que María había notado mis miradas, que ella había interpretado mi torpeza juvenil como algo más, y que esa obsesión silenciosa que comenzó cuando yo tenía 15 años se convertiría en el secreto más oscuro de mi vida adulta. Hoy tengo 32 años, estoy casado con Laura desde hace 6 años, tengo 2 hijos preciosos y mi vida debería ser perfecta. Pero hace 3 meses, durante la cena de aniversario de bodas de mis padres, María González, ahora una mujer de 48 años divorciada hace tiempo, se paró frente a todos los invitados, levantó su copa de vino y dijo con voz clara y fuerte: "Quiero hacer un brindis especial por Mateo, quien finalmente dejó de visitarme en secreto después de tantos años". El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la copa de Laura resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol del salón. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre me miró con una expresión que nunca olvidaré, mezcla de decepción y asco. Y María simplemente sonrió, esa sonrisa dulce que yo recordaba de mi infancia, pero ahora retorcida en algo venoso y triunfante. Laura se puso de pie lentamente. Su vestido azul marino temblaba con cada respiración entrecortada que tomaba. Todos esperaban que gritara, que llorara, que me abofeteara, pero en lugar de eso, sacó un sobre manila de su bolso y lo deslizó por la mesa hacia María. "Ábrelo", dijo mi esposa con una voz tan calmada que me heló la sangre. María, confundida pero aún sonriendo con esa seguridad venenosa, abrió el sobre. Su rostro palideció mientras leía lo que había dentro. Sus manos comenzaron a temblar, y entonces supe que Laura había descubierto algo que ni siquiera yo conocía sobre la mujer que había envenenado mi vida durante 17 años. Yo había conocido a María cuando tenía 8 años. Ella y su esposo Roberto acababan de comprar la casa de al lado, una construcción modesta de 2 pisos con jardín frontal. Recuerdo que el primer día que los vi, María estaba plantando rosas blancas junto a la entrada. Tenía 24 años entonces, con cabello castaño largo hasta la cintura y una sonrisa que iluminaba todo el vecindario. Mis padres, Ernesto y Claudia, eran personas sociables. Organizaron una cena de bienvenida esa misma semana. María llegó con un pastel de 3 leches que había horneado ella misma. Durante la cena, habló sobre cómo ella y Roberto planeaban tener muchos hijos y construir una vida hermosa en nuestro barrio tranquilo. Durante años, todo fue normal. Yo era solo el niño de al lado. María me traía galletas que horneaba, me ayudaba con las tareas de matemáticas cuando mis padres trabajaban hasta tarde y me cuidaba ocasionalmente cuando ellos salían. Era como una tía para mí, dulce, atenta, maternal. Todo cambió cuando cumplí 15 años. Fue el verano antes de comenzar la preparatoria. Mi cuerpo había empezado a cambiar, mi voz se había vuelto más grave y de repente era consciente de las mujeres de una manera que nunca antes lo había sido. María había tenido a su hija Valentina 2 años antes, amamantaba en el jardín trasero a veces, y yo, siendo un adolescente tonto y lleno de hormonas, no podía evitar mirar. Una tarde de julio, estaba cortando el césped del jardín de mis padres cuando María salió de su casa. Llevaba un vestido de verano amarillo que se ajustaba a su cuerpo de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. Se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. "Hace mucho calor, Mateo. ¿Quieres entrar a tomar limonada?", preguntó. Acepté. ¿Por qué no lo haría? Era María, la dulce María de siempre. Entramos a su cocina. Roberto estaba trabajando. Valentina dormía en su cuna en la sala. María sirvió 2 vasos de limonada helada y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Comenzó a hacerme preguntas sobre la escuela, sobre las chicas que me gustaban, sobre mis planes para el futuro. Yo respondía torpemente, consciente de cómo mi sudor hacía que mi camiseta se pegara a mi pecho. "Te has vuelto muy guapo", dijo de repente. "Las chicas deben estar locas por ti". Me sonrojé hasta las orejas.
Murmuré algo incoherente. ¿Tienes novia? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Su vestido se abrió ligeramente en el escote. Negué con la cabeza, incapaz de apartar la mirada. Qué pena, dijo con una sonrisa. Un chico como tú no debería estar solo. Esa fue la primera vez. La primera vez que María cruzó una línea invisible. Y durante los siguientes 3 años, esa línea se fue borrando cada vez más. Al principio eran solo comentarios. Te ves muy apuesto hoy, Mateo. Ese cologne te queda perfecto. Me encanta cómo te has dejado crecer el cabello. Luego vinieron los toques. Una mano en mi brazo que duraba demasiado. Un abrazo que era demasiado estrecho. Sus dedos rozando mi espalda cuando pasaba detrás de mí. Yo tenía 16, 17 años. Era virgen, confundido y completamente hechizado por la atención de una mujer mayor hermosa. En mi mente adolescente distorsionada, creía que había algo especial entre nosotros. Que María me veía como un hombre, no como el niño que había cuidado. Pero nunca pasó nada físico. Eso era lo enfermizo del asunto. María era demasiado inteligente para eso. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar al territorio del crimen. En cambio, jugó con mi mente. Me hizo creer que yo era especial, que cuando Roberto no estaba, podíamos tener conversaciones profundas que él nunca entendería, que yo la comprendía de maneras que nadie más podía. Cuando cumplí 18 y me fui a la universidad, pensé que finalmente me liberaría de esa obsesión. Estaba equivocado. María comenzó a enviarme mensajes de texto. Al principio eran inocentes. ¿Cómo van tus clases? Tu mamá me dijo que sacaste excelentes calificaciones. Pero gradualmente se volvieron más personales, más íntimos. Me hablaba sobre cómo se sentía sola, cómo Roberto trabajaba todo el tiempo y nunca le prestaba atención, cómo ella necesitaba a alguien que realmente la escuchara. Y yo, idiota que era, respondía. Le decía que ella merecía algo mejor, que era hermosa e inteligente y especial. Le confesaba mis propios sentimientos de soledad en la universidad. Creamos un mundo secreto a través de esos mensajes, un espacio donde yo podía ser el hombre que ella supuestamente necesitaba. Durante las vacaciones, cuando volvía a casa, nos encontrábamos. Nunca en su casa o la mía, eso hubiera sido demasiado arriesgado. En cambio, nos veíamos en cafeterías del centro de la ciudad, en parques lejanos donde nadie nos conocía. Hablábamos durante horas. Ella se quejaba de Roberto. Yo le contaba sobre las chicas de la universidad que me parecían inmaduras comparadas con ella. Algún día, me decía María, tocando mi mano sobre la mesa, cuando seas un poco mayor, cuando hayas experimentado más del mundo, tal vez podamos ser algo más. Esas palabras me mantenían enganchado. La promesa de un futuro donde María y yo podríamos estar juntos, donde el secreto podría convertirse en realidad. Pero ese futuro nunca llegó, porque cuando tenía 23 años, conocí a Laura. Laura era estudiante de veterinaria, 2 años menor que yo. Tenía cabello negro rizado, ojos verdes brillantes y una risa que hacía que todo lo demás desapareciera. Era inteligente, divertida, directa. No jugaba juegos, no manipulaba. Era genuina de una manera que yo había olvidado que las personas podían ser. Nos enamoramos rápidamente. En 6 meses estábamos viviendo juntos. En 1 año estábamos comprometidos. Y por primera vez desde que tenía 15 años, sentí que podía liberarme del hechizo de María. Pero María no estaba dispuesta a dejarme ir. Cuando le conté que me iba a casar, su rostro se transformó. La dulce sonrisa desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Así que me vas a abandonar, dijo. No era una pregunta. María, nunca hubo nada que abandonar. Somos amigos. Siempre hemos sido solo amigos. Se rió. Fue una risa amarga, llena de veneno. ¿Amigos? Mateo, he pasado los últimos 8 años cultivando lo que tenemos. ¿Y ahora me dices que solo somos amigos? María, tú estás casada. Tienes una hija. Yo solo era un niño confundido. Sus ojos se entrecerraron. Si te casas con ella, te arrepentirás. Te lo prometo. Esas palabras me persiguieron durante semanas. Pero me casé con Laura de todos modos. Fue la mejor decisión de mi vida. Durante los primeros 2 años de matrimonio, María se mantuvo distante. Seguíamos siendo vecinos. Nuestras familias seguían siendo amigas. Pero había una tensión entre nosotros que todos podían sentir aunque nadie entendiera por qué. Entonces Roberto pidió el divorcio. Había conocido a alguien más en su trabajo. Alguien más joven. Según los rumores del vecindario, María quedó destrozada. O al menos eso parecía. Una noche, 3 meses después de que Roberto se mudara, María apareció en mi puerta. Laura estaba visitando a su madre. Yo estaba solo. Necesito hablar con alguien, dijo María con lágrimas en los ojos. Por favor, Mateo, no tengo a nadie más. Cometí el error de dejarla entrar. Se sentó en mi sofá y lloró durante 20 minutos. Habló sobre cómo Roberto la había traicionado, cómo se sentía vieja y no deseada, cómo su vida se había derrumbado. Y yo, en un momento de estupidez suprema, la abracé para consolarla. Ese abrazo se convirtió en un beso. Ese beso se convirtió en más. Y esa noche, traicioné a Laura de la manera más imperdonable. Cuando terminó, me sentí enfermo. Literalmente corrí al baño y vomité. ¿Qué había hecho? Laura era perfecta. Era todo lo que siempre había querido. Y la había traicionado por una fantasía enfermiza que había comenzado cuando era un adolescente confundido. Esto no puede volver a pasar, le dije a María mientras se vestía. Fue un error, un terrible error. María sonrió. Esa sonrisa
sonrisa que ahora reconocía como lo que realmente era, manipulación pura. Claro, Mateo, lo que tú digas, pero sí volvió a pasar, y otra vez, y otra. Durante los siguientes 4 años, mantuve un engaño con María. No porque la amara, no porque ella fuera mejor que Laura, sino porque María había pasado años construyendo un gancho psicológico en mi cerebro, y cada vez que intentaba liberarme, ella sabía exactamente qué botones presionar. Me amenazó con contarle todo a Laura, con decirle a mis padres, con destruir mi matrimonio y mi reputación, pero también me seducía con promesas de que pronto dejaríamos todo y estaríamos juntos de verdad. Jugaba con mi culpa, con mi vergüenza, con esa parte adolescente de mí que todavía creía que le debía algo. El año pasado finalmente encontré la fortaleza para terminar con todo. Laura estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Tenía una familia hermosa que amaba con cada fibra de mi ser. Y finalmente comprendí que María nunca me había amado, que yo había sido su obsesión, su juguete, su forma de sentirse poderosa y deseada. Le envié un mensaje diciéndole que se había acabado, que nunca más nos veríamos a solas, que si intentaba contactarme, bloquearía su número y le diría todo a Laura yo mismo. María no respondió. Durante meses hubo silencio. Pensé que finalmente había terminado. Estaba equivocado, porque María no iba a dejarme ir así de fácil. Había pasado 17 años construyendo su obsesión conmigo, y si no podía tenerme, se aseguraría de que yo lo perdiera todo. Por eso hizo lo que hizo en la cena de aniversario de mis padres. Por eso reveló nuestro secreto frente a toda mi familia. Pero lo que María no sabía era que Laura había descubierto la verdad meses antes, y mientras María planeaba su venganza pública, mi esposa había estado construyendo la suya propia. El rostro de María pasó del triunfo satisfecho al pánico absoluto en cuestión de segundos mientras leía el contenido del sobre. Sus manos temblaban tanto que los papeles casi se le cayeron. Miró a Laura, luego a mí, luego nuevamente a los documentos, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Esto no puede ser real, murmuró. Laura se cruzó de brazos. Su postura era de calma absoluta. La mujer que yo conocía habría estado destruida, llorando, gritando, pero esta Laura era diferente. Era una Laura que había tenido meses para procesar la traición, para investigar, para planear. Oh, es muy real, dijo mi esposa. Cada palabra, cada fecha, cada mensaje de texto que intercambiaste con mi esposo durante los últimos 4 años, cada foto que le enviaste, cada ubicación donde se encontraron. Mi estómago se retorció. ¿Cómo? ¿Cuándo había descubierto Laura todo esto? Pero eso no es lo más interesante del sobre, ¿verdad, María? Continuó Laura, su voz cortante como cristal. Lo realmente fascinante es lo que descubrí cuando contraté a un investigador privado para que averiguara más sobre ti. María se puso de pie bruscamente, dejando caer los papeles sobre la mesa. Su rostro había perdido todo color. ¿No tienes derecho? ¿No tengo derecho? La voz de Laura se elevó por primera vez, llenando el salón con una furia contenida. ¿No tengo derecho a investigar a la mujer que pasó 17 años acosando a mi esposo? ¿La mujer que comenzó a manipularlo cuando era un adolescente? ¿La depredadora que se aprovechó de un niño confundido? Esa palabra cayó como una bomba en el silencio de la sala. Depredadora. Mi madre ahogó un grito. Mi padre se volvió hacia María con una expresión de horror creciente. Mateo tenía 15 años cuando comenzaste, dijo Laura, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, eran de rabia pura. 15. Tú tenías 31, y durante 3 años lo manipulaste, lo confundiste, jugaste con su mente hasta que no pudo distinguir entre atracción real y el condicionamiento psicológico que le habías hecho. Eso es mentira, gritó María. Él me buscaba, él me deseaba. Era un niño. Mi madre había encontrado su voz quebrada pero llena de indignación. Era un niño, María. ¿Cómo pudiste? Roberto, el ex esposo de María, estaba presente en la cena. Había venido con su nueva esposa, una mujer llamada Patricia que trabajaba en su oficina. Se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de comprensión dolorosa. Por eso siempre insistías en que Mateo viniera a ayudarte cuando yo no estaba, dijo Roberto, su voz temblorosa. Por eso siempre encontrabas excusas para estar cerca de él. Dios mío, María. Todo este tiempo pensé que estabas siendo maternal, pero estabas preparándolo. Patricia tomó la mano de Roberto, apretándola en apoyo silencioso. María miró alrededor de la sala, buscando un aliado, alguien que la defendiera, pero solo encontró rostros horrorizados y disgustados. Hay más, dijo Laura, y recogió uno de los papeles que María había dejado caer. Resulta que Mateo no fue el primero. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Antes de que te mudaras a este vecindario, vivías en otro barrio al sur de la ciudad. Allí también había un adolescente. Se llamaba Tomás. Tenía 16 años cuando comenzaste a consolarlo después de que sus padres se divorciaran. María retrocedió como si la hubieran abofeteado. No, susurró. No puedes. Eso es privado. No puedes. El investigador que contraté encontró a Tomás. Continuó Laura implacablemente. Ahora tiene 35 años. Está casado, tiene 3 hijos. Y cuando le pregunté sobre ti, rompió a llorar frente a su esposa. Fue la primera vez que le contaba a alguien lo que le habías hecho durante 2 años. ¡Basta!, gritó María. Tomás estaba dispuesto a dar una declaración, dijo Laura.
Laura. Pero cuando le conté lo que planeaba hacer esta noche, me pidió que le diera una oportunidad más. Está aquí, María, afuera, en el estacionamiento. Quería mirarte a los ojos cuando te dijera que nunca te perdonará por robarle su adolescencia. María se tambaleó hacia atrás, chocando contra la silla. Sus ojos estaban salvajes, desesperados. Ustedes no entienden, dijo, su voz subiendo de tono. Mateo y yo teníamos algo especial. Él me amaba, me ama, solo que Laura lo confundió, lo alejó de mí. No, finalmente encontré mi voz. Me puse de pie, temblando de una mezcla de vergüenza y rabia que había estado reprimiendo durante años. No, María, nunca te amé. Estaba confundido. Eras una figura de autoridad, alguien en quien confiaba, y abusaste de esa confianza. Me manipulaste durante años haciéndome creer que lo que sentía era amor, cuando en realidad era el resultado de tu depredación calculada. Las palabras salieron como un torrente. Años de culpa, de vergüenza, de no entender por qué no podía liberarme de ella, finalmente cristalizando en comprensión. Me hiciste sentir especial cuando era un adolescente solitario. Me hiciste creer que era maduro, que te entendía de maneras que nadie más podía. Pero todo era mentira. Todo era tu forma de controlarme, de tenerme disponible para cuando me necesitaras. María negó con la cabeza violentamente. No, Mateo, por favor. Diles la verdad. Diles cómo me buscabas, cómo me escribías mensajes primero, cómo tú iniciaste el beso esa noche. Tenía 25 años y estabas llorando en mi sofá sobre cómo tu esposo te había dejado, dije, cada palabra saliendo con más fuerza. Jugaste con mi culpa, con mi necesidad de rescatarte, igual que habías estado jugando con mis emociones desde que tenía 15 años. Y cuando intenté terminar con todo, me amenazaste, me dijiste que destruirías mi matrimonio si no continuaba viéndote. Eso también está documentado, agregó Laura, sosteniendo otro papel. Capturas de pantalla de mensajes donde amenazas con contarle todo a Laura de una manera que te haga ver como el villano, donde dices que, si no puedes tener a Mateo, te asegurarás de que Laura tampoco pueda. Mi padre se había puesto de pie y se acercó a María. Su rostro estaba rojo de furia. Sal de mi casa, dijo con una voz baja y peligrosa que nunca le había escuchado antes. Sal de mi casa ahora mismo, y si alguna vez te acercas a mi hijo nuevamente, llamaré a la policía. ¿La policía? María soltó una risa histérica. ¿Por qué? Todo lo que hice fue tener una aventura con un adulto que consintió. No hay nada ilegal en eso. Técnicamente cierto, dijo Laura. El acoso y la manipulación psicológica que comenzó cuando era menor de edad es una zona gris legal, pero lo que no es zona gris es el acoso laboral. María parpadeó, confundida. ¿Qué? Trabajas como maestra en la escuela primaria San Martín, ¿verdad? Dijo Laura. Has trabajado allí durante 8 años. El investigador también habló con algunos padres. Resulta que hay quejas sobre cómo te comportas con algunos de los padres divorciados que recogen a sus hijos. Cómo siempre te ofreces a consolar a los hombres que están pasando por momentos difíciles. Cómo tus atenciones son inapropiadas. El rostro de María se puso gris ceniza. No puedes, no te atreverías. Ya lo hice, dijo Laura con frialdad. Envié toda la información sobre tu patrón de comportamiento depredador al director de la escuela esta mañana, incluyendo las declaraciones de Tomás, los registros de tu obsesión con Mateo y las quejas de 3 padres diferentes que se sintieron incómodos con tus atenciones, pero que tenían miedo de reportarte porque eres popular entre los otros maestros. María se dejó caer en la silla, toda la arrogancia drenándose de su cuerpo. Mi trabajo, susurró. Mi trabajo es todo lo que tengo. Deberías haberlo pensado antes de decidir humillar públicamente a mi esposo, dijo Laura. Antes de pensar que podías destruir mi matrimonio sin consecuencias. Antes de asumir que yo era solo una esposa ingenua que se derrumbaría y te dejaría ganar. Valentina, la hija de María que ahora tenía 14 años, había estado sentada en silencio en una esquina del salón. Ahora se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, dijo con voz quebrada. ¿Qué has hecho? María extendió una mano hacia su hija, pero Valentina retrocedió como si su toque quemara. Todo este tiempo te quejabas de que papá te había dejado, de que no te valoraba, pero tú estabas haciendo esto, obsesionada con Mateo, el chico que solía ayudarme con las tareas, el chico que yo veía como un hermano mayor. Valentina, no entiendes. Entiendo perfectamente, gritó la adolescente. Entiendo que estás enferma, entiendo que necesitas ayuda, y entiendo que no quiero estar cerca de ti ahora mismo. Valentina salió corriendo de la sala. Roberto se levantó inmediatamente para seguirla, pero antes de irse, se volvió hacia María. Pelearé por la custodia completa, dijo, y con todo esto la tendré. Cuando Roberto y Patricia salieron, María comenzó a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, eran lágrimas de autocompasión, de rabia porque su plan de venganza se había vuelto contra ella de manera tan espectacular. Laura se acercó a mí y tomó mi mano. Su toque era firme, pero pude sentir el ligero temblor en sus dedos. Esta mujer fuerte, increíble, que había descubierto la peor traición imaginable y en lugar de derrumbarse, había construido una defensa y un contraataque devastador. Necesito que sepas algo, le dije en voz baja, solo para ella.
terapia. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote por esto. Voy a ir a terapia. Voy a hacer todo lo necesario para entender cómo permití que esto sucediera y para asegurarme de que nunca vuelva a pasar. Laura me miró a los ojos. Los suyos estaban rojos pero secos. Ya comenzaste la terapia, dijo. Encontré los recibos hace 4 meses cuando descubrí todo. Fue lo único que me dio esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto. Tenía razón. 6 meses atrás, cuando finalmente terminé con María, también había comenzado a ver a un terapeuta. Necesitaba entender por qué había permitido que esta dinámica tóxica continuara durante tantos años. ¿Por qué no había podido liberarme antes? El terapeuta me había ayudado a ver el patrón de manipulación y abuso psicológico que había comenzado cuando yo era solo un adolescente. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté. Hace 6 meses comenzaste a actuar diferente, explicó Laura. Más distante, más pensativo. Al principio pensé que estabas teniendo una aventura. Entonces encontré tu cuaderno de terapia en tu escritorio. No debí leerlo, lo sé, pero cuando vi el nombre de María una y otra vez, cuando leí sobre cómo habías estado luchando contra una obsesión que comenzó cuando eras adolescente, supe que necesitaba investigar más. Mi madre se nos acercó. Su rostro estaba manchado de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrada. Todo este tiempo pensé que María era nuestra amiga. La invitamos a nuestras vidas, a nuestros hogares, y ella estaba abusando de ti. Tenía vergüenza, admití, y estaba confundido. Durante años pensé que era mi culpa, que yo había iniciado todo, que yo era el que tenía algo malo. Tenías 15 años, dijo mi madre firmemente. Ella tenía 31. Nada de esto fue tu culpa. Mi padre se había quedado mirando a María, que ahora estaba acurrucada en la silla, sollozando. Mañana hablaré con todos en el vecindario, dijo. Les contaré la verdad sobre lo que has hecho, sobre el patrón de comportamiento depredador. Te mudaste aquí hace 24 años con una reputación limpia, porque nadie en tu antiguo vecindario sabía la verdad sobre ti y Tomás. Pero ahora todos sabrán exactamente quién eres. María levantó la cabeza, con los ojos hinchados y rojos. Me destruirán, susurró. Te destruiste a ti misma, respondió mi padre sin un ápice de compasión en su voz. La fiesta de aniversario había terminado, obviamente. Los invitados comenzaron a irse, cada uno acercándose primero a expresar su apoyo a Laura y a mí, y lanzando miradas de disgusto hacia María. Algunos de los vecinos que habían conocido a María durante años estaban visiblemente conmocionados, procesando esta nueva información sobre alguien que creían conocer. La señora Campos, una vecina mayor que había vivido en la cuadra durante 40 años, se detuvo frente a María antes de irse. Siempre pensé que había algo raro en la forma en que mirabas a ese chico, dijo, pero nunca quise creer lo peor de la gente. Ahora desearía haber dicho algo hace años. Cuando todos se fueron, solo quedamos Laura, mis padres, María y yo. María finalmente se puso de pie, con movimientos lentos y derrotados. Necesito irme, dijo. Sí, necesitas, respondió mi madre con frialdad. María caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí una última vez. Había algo en sus ojos, algo desesperado y enloquecido. Mateo, dijo, por favor, diles que exagero, diles que lo nuestro era real, que nos amábamos. Sentí que Laura tensaba su mano en la mía. Esta era la prueba final, la oportunidad de María para ver si todavía tenía algún gancho psicológico en mí. No, dije con firmeza, no te amaba. Estaba condicionado para creer que te amaba. Hay una diferencia, y ahora que finalmente entiendo esa diferencia, puedo decir con absoluta certeza que lo que hiciste fue enfermo, manipulador y cruel. No solo para mí, sino para Laura, para tu propia hija, para tu exesposo y para Tomás, y quién sabe cuántos otros. María abrió la boca como si fuera a responder, pero no salió ningún sonido. Finalmente, se dio vuelta y salió de la casa. La escuchamos caminar por el camino de entrada, sus tacones haciendo clic contra el concreto. Luego el sonido de su auto arrancando y alejándose. Mi madre fue la primera en hablar. ¿Qué hacemos ahora? Laura suspiró. Ahora, dijo, vamos a casa, vamos a abrazar a nuestros hijos, y mañana Mateo y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre si nuestro matrimonio puede sobrevivir esto. Mi corazón se hundió. En todo el caos de la revelación pública, no había pensado en la posibilidad real de que Laura me dejara, y no podría culparla si lo hacía. Laura, comencé, pero ella levantó una mano. No esta noche, dijo. Esta noche ya hubo suficiente. Mañana hablaremos. Asentí, incapaz de confiar en mi voz para decir más. Mis padres nos abrazaron a ambos antes de que nos fuéramos. Mi madre le susurró algo a Laura que no pude escuchar, pero vi cómo Laura asentía y apretaba la mano de mi madre. El viaje a casa fue silencioso. Laura conducía, sus ojos fijos en la carretera. Yo miraba por la ventana, procesando todo lo que había sucedido. La vergüenza, el alivio de que finalmente todo estuviera al descubierto, el terror de que pudiera perder a Laura y a mis hijos. Cuando llegamos a casa, la niñera estaba esperando. Le pagamos y se fue. Los niños estaban dormidos. Laura y yo nos quedamos en la sala de estar, el silencio denso entre nosotros. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté finalmente. ¿Cómo descubriste todo? ¿Cómo encontraste a Tomás? Laura se sentó en el sofá, quitándose los tacones. Cuando encontré tu cuaderno de terapia, vi que mencionabas que María había vivido en otro vecindario antes de mudarse al lado
de tus padres. Contraté a un investigador privado. Le tomó 3 semanas rastrear su historial de direcciones. Cuando encontró la casa donde había vivido antes, habló con algunos de los vecinos antiguos. Una mujer mayor recordaba que María solía pasar mucho tiempo con el hijo adolescente de un vecino. Recordaba que le pareció raro en ese momento, pero que nunca dijo nada. ¿Y Tomás? El investigador encontró a la familia a través de los registros públicos. Cuando contactó a Tomás y le explicó que estaba investigando un patrón de comportamiento de María González relacionado con adolescentes, Tomás se derrumbó. Le contó toda su historia. Cómo María lo había consolado después del divorcio de sus padres. Cómo le había hecho sentir especial y maduro. Cómo, cuando cumplió 18 y se fue a la universidad, María de repente perdió todo interés en él y su familia se mudó poco después. Mi estómago se revolvió al escuchar esto. No había sido especial. Nunca había sido especial para María. Solo había sido el objetivo disponible en ese momento. Cuando envejecí demasiado o me mudé, ella simplemente encontró a otro. ¿Por qué no me confrontaste inmediatamente cuando lo descubriste?, pregunté. Laura me miró con una expresión que era difícil de descifrar. Porque vi que estabas en terapia. Porque leí tus notas donde hablabas sobre cómo finalmente habías encontrado la fuerza para terminar con María. Porque vi las sesiones donde estabas empezando a entender que habías sido víctima de abuso psicológico. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo, todavía te amo. Y quería darte la oportunidad de sanar antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro futuro. Las lágrimas finalmente llegaron. Lloré como no había llorado en años. Por la adolescencia que María me había robado. Por la confusión y la vergüenza que había cargado durante tantos años. Por el daño que le había causado a Laura. Por todo. Laura no me tocó, no me consoló. Solo se sentó allí mirándome llorar, procesando sus propias emociones. Cuando finalmente me calmé, ella habló nuevamente. Cuando María anunció hace 3 semanas que iba a revelar la verdad en la fiesta de aniversario de tus padres, supe que era mi oportunidad. Me envió un mensaje, creyendo que yo no sabía nada. Me dijo que iba a exponer tu aventura frente a toda tu familia, a menos que la vieras una última vez. Que si accedías a estar con ella esa noche, mantendría el secreto. Y tú, le dije que adelante, que revelara lo que quisiera, que yo ya sabía todo. Pero no le dije que había investigado su pasado. No le dije que había encontrado a Tomás. Quería que viniera a esa fiesta sintiéndose poderosa y en control, sin saber que yo tenía todas las cartas. ¿Por qué? Porque necesitaba que todos vieran quién era realmente. No solo que habías tenido una aventura, sino el patrón completo de comportamiento depredador. Necesitaba que tu familia entendiera que esto no era solo infidelidad, era abuso. Y necesitaba que María experimentara lo que se siente ser públicamente humillada, ya que eso era exactamente lo que planeaba hacernos a nosotros. Miré a mi esposa con un asombro renovado. Ella había tomado la peor traición y la había convertido en una estrategia. Había protegido no solo nuestra familia, sino también a futuros objetivos potenciales de María. ¿Qué pasa ahora con nosotros?, pregunté, apenas capaz de pronunciar las palabras. Laura exhaló lentamente. Honestamente, Mateo, no lo sé. Parte de mí quiere dejarte, quiere tomar a los niños e irme y nunca mirarte atrás. Pero otra parte de mí entiende que lo que pasó es más complicado que una simple aventura, que fuiste víctima de abuso cuando eras adolescente y que ese abuso creó patrones en tu cerebro que han tardado años en romperse. Se frotó los ojos cansada. Necesito tiempo, continuó. Necesito que continúes con la terapia. Necesito que vayas a terapia de pareja conmigo también. Y necesito que entiendas que reconstruir mi confianza va a tomar años, si es que es posible. Haré lo que sea, dije. Lo que sea, Laura. Eres tú. Siempre has sido tú. María fue. Fue una sombra tóxica que no pude sacudirme hasta que finalmente entendí lo que realmente era. Lo sé, dijo Laura suavemente. Y eso es lo único que me da esperanza de que podamos superar esto. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Fue la primera vez en 6 años de matrimonio que no compartimos una cama, pero mientras me acostaba solo en la habitación de invitados, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y podría perder aún más, también sentí algo más: liberación. Por primera vez desde que tenía 15 años, María no tenía poder sobre mí. El secreto estaba al descubierto, y aunque había consecuencias devastadoras, finalmente era libre. Al día siguiente, las noticias sobre María se extendieron por el vecindario como un incendio. Mi padre, fiel a su palabra, habló con varios vecinos clave. La historia de Tomás se confirmó cuando él decidió dar una declaración pública a través de las redes sociales vecinales, advirtiendo a otros padres sobre el patrón de comportamiento depredador de María. La escuela primaria San Martín actuó rápidamente. María fue suspendida pendiente de una investigación formal. Varios padres más se presentaron con quejas sobre comportamientos inapropiados. Nada lo suficientemente grave como para ser criminal, pero definitivamente inapropiado para una maestra. El patrón era claro. María buscaba hombres que estaban emocionalmente vulnerables, generalmente divorciados o en proceso de divorcio, y utilizaba su posición como maestra de sus hijos para acercarse a ellos. Roberto solicitó la custodia completa de Valentina 3 días después de la fiesta. Con toda la evidencia de comportamiento depredador y la inestabilidad mental de María, su abogado estaba confiado
confiado en que la obtendría. Valentina se mudó con Roberto y Patricia temporalmente mientras se resolvía la custodia legal. La adolescente estaba en terapia, procesando no solo la revelación sobre su madre, sino también años de haber sido testigo de un comportamiento que ahora entendía como enfermo y manipulador. Mientras tanto, Laura y yo comenzamos terapia de pareja. Fue brutal. Hubo sesiones donde Laura gritó, lloró, me dijo que me odiaba. Hubo sesiones donde yo enfrenté la profundidad del daño que había causado, no solo a Laura, sino a nuestros hijos, que merecían un padre que estuviera completamente presente y no dividido por secretos y vergüenza. La terapeuta, una mujer llamada doctora Ramírez, nos ayudó a desempaquetar las capas de lo que había sucedido. Ayudó a Laura a entender el concepto de grooming psicológico, cómo María había pasado años condicionándome para responder a sus manipulaciones, pero también dejó claro que, como adulto, yo había tenido opciones, que en algún momento había dejado de ser solo una víctima y me había convertido en un participante activo en la traición a mi esposa. Ambas cosas pueden ser ciertas, explicó la doctora Ramírez. Puedes haber sido víctima de abuso psicológico que comenzó cuando eras menor y también puedes ser responsable de las decisiones que tomaste como adulto. El trauma no te exime de la responsabilidad, pero sí proporciona contexto. Ese contexto fue lo que eventualmente permitió que Laura comenzara a procesar su rabia de una manera más matizada. No perdonó inmediatamente, pero comenzó a ver la situación completa en lugar de solo la traición en la superficie. 2 meses después de la fiesta, María se mudó del vecindario. No tuvo opción, realmente. El ostracismo social fue completo. Los vecinos dejaron de saludarla. Las otras madres en la escuela de Valentina se negaron a hablar con ella. Incluso perdió su trabajo cuando la investigación de la escuela concluyó que había violado múltiples políticas de conducta profesional. El día que se mudó, no salí de mi casa. No quería verla. No quería arriesgarme a ningún último intento de manipulación. Laura se paró en la ventana, observando mientras los camiones de mudanza cargaban las pertenencias de María. Se ve pequeña, comentó Laura. Patética. Tenía razón. A través de la ventana pude ver a María coordinando con los trabajadores de la mudanza. Ya no había rastro de esa confianza seductora que recordaba de mi adolescencia. Solo una mujer de mediana edad, cuya vida se había desmoronado debido a sus propias acciones. ¿Sientes algo?, preguntó Laura. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Lástima, dije finalmente. No perdón, no afecto. Solo lástima por alguien tan roto por dentro que necesitaba manipular a adolescentes para sentirse poderosa. Laura asintió, tomando mi mano por primera vez en semanas. Eso es progreso, dijo. Esa noche, después de que María se fuera y la casa de al lado quedara vacía, Laura y yo tuvimos una conversación diferente. Una sobre el futuro en lugar del pasado. He decidido quedarme, dijo Laura. No porque haya perdonado completamente. No porque confíe en ti como antes, sino porque veo que estás haciendo el trabajo, que estás enfrentando lo que pasó en lugar de esconderlo, y porque nuestros hijos merecen la oportunidad de tener una familia intacta, siempre y cuando sea una familia saludable. ¿Y si nunca vuelves a confiar en mí completamente?, pregunté. Entonces tendrás que vivir con eso, respondió honestamente. Tendrás que aceptar que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser exactamente como eran, pero podemos construir algo nuevo, algo diferente, algo basado en honestidad total en lugar de la ilusión de perfección. Acepté sus términos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había destruido algo hermoso con mi incapacidad de romper con el condicionamiento psicológico de María. Ahora tenía que reconstruir desde los escombros. Los meses que siguieron fueron difíciles. Hubo recaídas en la confianza. Hubo noches donde Laura me preguntaba dónde había estado, incluso cuando solo había ido al supermercado. Hubo momentos donde el peso de lo que había hecho me aplastaba y consideraba si Laura y los niños no estarían mejor sin mí. Pero seguimos adelante, un día a la vez, una sesión de terapia a la vez, un acto pequeño de reconstruir la confianza a la vez. 6 meses después de que María se mudara, recibí un mensaje de un número desconocido. Era breve. Necesito hablar contigo, por favor, es importante. M. Le mostré el mensaje a Laura inmediatamente. Era parte de nuestro acuerdo. Transparencia total. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Bloquearlo, dije sin dudarlo. No hay nada que María pueda decirme que necesite escuchar. Y aunque hubiera algo, no confío en mí mismo para estar en contacto con ella sin arriesgar todo el progreso que hemos hecho. Laura asintió, satisfecha con mi respuesta. Bloqueé el número. 3 días después, llegó una carta por correo. Era de María. Laura y yo la leímos juntos. Era una mezcla confusa de disculpas y autojustificación. María admitía que había cometido errores, pero insistía en que sus sentimientos por mí habían sido reales. Decía que estaba en terapia ahora, que estaba trabajando en sí misma, que esperaba que algún día pudiera perdonarla, pero lo más perturbador fue el final de la carta. Lo que tuvimos fue especial, Mateo. Sé que ahora no puedes verlo debido a todo el veneno que Laura ha puesto en tu cabeza, pero algún día entenderás que nos amábamos, y cuando ese día llegue, estaré esperando. Laura arrugó la carta y la tiró a la basura.
Laura. Todavía no lo entiende, dijo. Todavía piensa que todo esto es culpa mía por alejarte de ella. No que ella es una depredadora que pasó años manipulándote. ¿Deberíamos reportar la carta?, pregunté. No, decidió Laura. No le demos el poder de pensar que nos afecta. Simplemente bloqueemos cualquier futura comunicación y sigamos adelante. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Un año después de la fiesta de aniversario, nuestra vida había encontrado un nuevo normal. Laura y yo aún estábamos en terapia. Probablemente lo estaríamos durante años. Pero había días donde todo se sentía casi normal, donde podíamos reír juntos, sin que el peso de la traición se cerniera sobre nosotros, donde Laura me tocaba espontáneamente sin que pareciera un esfuerzo consciente. Valentina visitaba a veces. Roberto había ganado la custodia completa, pero permitía que Valentina viera a María bajo supervisión una vez al mes. La adolescente, ahora de 15 años, estaba procesando mucho en terapia. Me dijo una vez que lamentaba no haber visto las señales de que algo estaba mal con su madre. Crecí pensando que era normal que mamá se obsesionara con ciertos hombres, me confió. Pensé que así era como todas las mujeres actuaban. Ahora entiendo que estaba enferma y que yo necesitaba entender eso para no repetir sus patrones. Su madurez me impresionó. A su edad, yo había estado completamente bajo el hechizo de María, incapaz de ver la manipulación por lo que era. Mis padres se disculparon 1000 veces por no haber visto lo que estaba pasando, por haber permitido que María tuviera tanto acceso a mí cuando era adolescente. Les dije que no podían haber sabido. María era demasiado inteligente, demasiado calculadora. Había jugado el rol de la dulce vecina perfectamente. Roberto y Patricia tuvieron un bebé ese año, una niña. Cuando me lo contaron, Roberto me abrazó y me agradeció. Si todo esto no hubiera salido a la luz, dijo, nunca hubiera sabido el verdadero peligro que María representaba. Nunca hubiera sabido proteger a Valentina adecuadamente. Tu Laura nos salvó a todos. Tenía razón. La decisión de Laura de exponerlo todo públicamente, de no permitir que el secreto continuara pudriéndose en la oscuridad, había tenido efectos en cadena que protegieron a muchas personas. Escuchamos a través del círculo vecinal que María se había mudado a otra ciudad a 3 horas de distancia. Aparentemente estaba trabajando en un centro de llamadas, muy lejos de cualquier posición donde tuviera acceso a niños o familias vulnerables. También escuchamos que había intentado unirse a grupos sociales en su nueva ciudad, pero que su reputación la había seguido. Los chismes viajan rápido en la era de las redes sociales. Tomás, el primer objetivo conocido de María, se puso en contacto conmigo una vez. Quería saber cómo estaba lidiando con todo. Tuvimos una conversación larga y difícil sobre nuestras experiencias compartidas. Él había llevado la culpa y la vergüenza durante 17 años, creyendo que había sido su culpa, que había seducido a una mujer mayor. La terapia me ayudó a entender que tenía 16 años, me dijo, que no importa cómo me viera físicamente, mentalmente era un niño, y que lo que María hizo fue abuso, punto. No importa que me hiciera sentir especial o maduro. Eso es exactamente lo que hacen los depredadores. Esa conversación me ayudó más de lo que esperaba. Ver a alguien que había pasado por lo mismo, que había llegado al otro lado y construido una vida saludable, me dio esperanza. 2 años después de la revelación, Laura quedó embarazada nuevamente. No fue planeado, pero ambos lo tomamos como una señal de que habíamos llegado a un lugar donde podíamos construir hacia adelante en lugar de solo mirar hacia atrás. Nuestro tercer hijo, una niña que nombramos Elena, nació 9 meses después. Mientras la sostenía en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa, que protegería a mis hijos de depredadores como María, que les enseñaría sobre límites saludables y relaciones saludables, que nunca permitiría que alguien se aprovechara de ellos de la manera en que se habían aprovechado de mí. Laura estaba en la cama del hospital, exhausta pero radiante. Me miró sosteniendo a Elena y sonrió. Vamos a estar bien, dijo, y por primera vez en años le creí completamente. La casa al lado de la de mis padres eventualmente fue vendida a una familia joven con gemelos pequeños. Eran ruidosos y caóticos y completamente normales. Ver jugar a esos niños en el jardín donde María había plantado sus rosas blancas hace tantos años se sintió como un exorcismo de fantasmas. En nuestro tercer aniversario después de la revelación, Laura y yo renovamos nuestros votos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo familia cercana, pero significó más que nuestra boda original porque esta vez nuestros votos estaban basados en conocimiento completo. Laura conocía mis peores secretos, mis mayores fallas, y aún así elegía quedarse. Y yo sabía el dolor que le había causado, el trabajo que había puesto en reconstruir lo que yo había roto, y estaba comprometido a pasar el resto de mi vida honrando ese sacrificio. Durante la ceremonia, mis padres lloraron. Valentina, que ahora tenía 17 años y se había convertido en una joven impresionante y saludable, fue la encargada de sostener a Elena. Roberto y Patricia asistieron con sus propios 2 hijos. Tomás y su familia vinieron desde su ciudad queriendo apoyarnos en celebrar la superación del trauma. No hubo silla vacía que representara a María. No hubo mención de ella en absoluto. Había dejado de ser una presencia en nuestras vidas y se había convertido en una lección
lección aprendida, un recordatorio de lo que puede pasar cuando los depredadores se disfrazan de amigos y por qué es tan importante enseñar a los niños sobre límites y comportamiento apropiado de adultos. En mi discurso durante la recepción, no hablé sobre la traición o el escándalo. En cambio, hablé sobre la resiliencia, sobre cómo Laura me había mostrado que el amor real no es ciego, sino que ve claramente y elige amar de todos modos, sobre cómo la familia no se trata de perfección, sino de enfrentar las imperfecciones juntos, sobre cómo el verdadero valor viene de admitir cuando has fallado y comprometerte al arduo trabajo de ser mejor. Esa noche, después de que todos se fueran, Laura y yo nos sentamos en nuestro patio trasero bajo las estrellas. Los niños dormían adentro. El mundo estaba tranquilo. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, le pregunté. Laura consideró la pregunta cuidadosamente. Hubo días donde no lo creía posible, admitió. Días donde el dolor era tan intenso que quería rendirme. Pero luego te veía con los niños, o te escuchaba en terapia realmente haciendo el trabajo de entender lo que pasó, y pensaba, tal vez podemos superar esto. Nunca podré agradecerte lo suficiente por darme esa oportunidad, dije. No lo hagas por agradecimiento, respondió. Hazlo porque es lo correcto, porque nuestros hijos merecen padres que sean honestos y saludables, porque el mundo necesita que los hombres que han sido víctimas de abuso reconozcan que les pasó y busquen ayuda en lugar de perpetuar ciclos de trauma. Tenía razón, como siempre. Vivir con las consecuencias de lo que pasó con María nunca será fácil. Hay cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Laura tiene días donde la desconfianza resurge. Yo tengo días donde la vergüenza amenaza con ahogarme. Pero hemos construido algo más fuerte que lo que teníamos antes. Algo forjado en honestidad brutal en lugar de ilusiones cómodas. Y María, donde sea que esté ahora, ha aprendido que las acciones tienen consecuencias, que no puedes pasar décadas manipulando y dañando a las personas sin eventualmente enfrentar la justicia. Puede que no haya sido justicia legal, pero fue justicia social, emocional y moral. La última vez que escuché sobre ella fue hace 6 meses. Uno de los antiguos vecinos la había visto en un supermercado en la ciudad donde ahora vive. Reportó que María parecía marchita, que había envejecido considerablemente, que parecía estar sola. Parte de mí sintió ese viejo tirón de lástima, pero lo reconocí por lo que era, los restos de condicionamiento que probablemente siempre estaré desenredando, porque esa es la verdad sobre el abuso psicológico que comienza cuando eres joven. Deja marcas invisibles que llevas de por vida, pero esas marcas no tienen que definirte. Puedes aprender a reconocerlas, a entender de dónde vienen y a elegir diferentes caminos a pesar de ellas. Ahora, cuando miro a mis hijos, veo el futuro en lugar del pasado. Veo a Mateo Jr., que tiene 11 años, empezando a navegar la pubertad. Lo he educado sobre consentimiento, sobre cómo los adultos nunca deben poner a los niños en posiciones confusas, sobre cómo siempre puede hablar conmigo si alguien lo hace sentir incómodo. No tendrá que pasar por lo que yo pasé porque le estoy dando las herramientas que nadie me dio. Veo a Sofía, 9 años, feroz e independiente. La estoy criando para que sepa que su valor no viene de la atención de otros, que tiene voz y agencia, que puede y debe establecer límites con cualquiera que los cruce. Y veo a Elena, 3 años, aún demasiado joven para entender cualquiera de esto, pero que crecerá en un hogar donde la comunicación honesta es la norma, donde los secretos no se cultivan en la oscuridad. Este es el legado que construyo ahora, no el legado de haber sido víctima de María, sino el legado de haber sobrevivido, sanado y usado esa experiencia para proteger a otros. Y cada día que Laura me elige nuevamente, cada día que nuestros hijos me abrazan y me llaman papá sin saber las batallas que he luchado para estar completamente presente para ellos, cada día que puedo mirarme en el espejo y ver a alguien que está haciendo el trabajo en lugar de esconderse de él, es una victoria. María perdió, no porque yo haya ganado algo material, no porque haya sido castigada legalmente, sino porque su objetivo de destruir mi vida, mi matrimonio, mi familia, fracasó completamente. En cambio, inadvertidamente creó la catalizadora para que todos los involucrados finalmente vieran la verdad, sanaran de maneras reales y construyeran vidas más auténticas y saludables. Esa es la justicia que necesitaba. No venganza, no destrucción, sino la oportunidad de vivir libre de su manipulación, rodeado de personas que me conocen completamente, incluyendo mis peores momentos, y aún eligen amarme. Y mientras María envejece sola en alguna ciudad distante, cargando el peso de las vidas que dañó sin el apoyo de nadie que la ame de verdad, nosotros estamos aquí, juntos, imperfectos pero honestos, dañados pero sanando, una familia que sobrevivió al peor tipo de traición y salió del otro lado más fuerte. Esa es nuestra victoria, y es suficiente.